todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú, César Vallejo. ¿Pero alguna vez han pensado, qué piensa César Vallejo? Si quieres resolver tus dudas, iniciemos. Significativo para César Vallejo fue en su Gran Santiago de Chuco, el pueblo ubicado a 3.115 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de La Libertad, nacido el 16 de marzo de 1892. Su madre, María de los Santos Mendoza, donde ella se encargaba de los quehaceres del hogar, era amorosa con todos sus hijos. Su padre, Francisco Pablo Vallejo, era quien proveía y era el pilar de la familia, donde fue el último de 12 hermanos. Pasó una infancia de mucho esfuerzo por la economía precaria. Aún así, en el colegio era el sobresaliente entre todos los alumnos. Se denota ahí el afán por preocuparse por los demás. Era quien discutía ya temas filosóficos. Al cabo de sus estudios secundarios, decide ir a Lima a estudiar a la Universidad de San Marcos, pero habiendo un tropiezo por la economía, decide desistir y volver a La Libertad, donde terminó la carrera de Filosofía y Letras, galardonado con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Vallejo toma la decisión de ir a la ciudad de París. Sus primeros años en Francia fueron difíciles debido a la falta de recursos, pero gracias al apoyo de su amigo Abril Vivero y oportunidades que el poeta no deja pasar, comienza a obtener algo de dinero. Su padre falleció en 1924, pero a los pocos años conoce a su esposa Georgette Philippard, quien lo apoya en los buenos y malos momentos. El poeta gana conocimiento, apoyo y reconocimiento, a pesar de que su situación económica no era la mejor. Finalmente Vallejo fallece en París en el año 1938. El emprendedor tendrá como papel obtener una disciplina y explotar su capacidad creativa, innovadora y racional, para aportar a nuestra sociedad una perspectiva diferente. De esta manera, el emprendedor se desarrollará de manera social, económica, cultural y personal, teniendo así la habilidad para un proyecto exitoso. El periodismo de Vallejo. Vallejo realmente representa un periodismo lúdico, honesto. En 1923 y 1938 se hacen publicaciones de piezas periodísticas escritas por Vallejo. Vallejo en el siglo XIX llega a ser la máximo referente de la literatura de su país y la literatura hispana. Si bien se dice que por ello Vallejo también, antes de que fuese a Europa, Vallejo en Perú ya era un periodista. Vallejo es un ejemplo a seguir, ya que nos hace ver el periodismo desde otro punto de la perspectiva, por ejemplo, desde el punto de un profesional. Gracias. En la obra del Tuxteno se plantea la comunicación como un proceso que abre posibilidades de intercambio recíproco de significaciones cognitivas mediante sistemas. Os voy a hablar de la definición del documental y el aporte que tuvo en la obra de César Vallejo. El documental consiste en la recopilación y clasificación que se destina a la documentación monográfica, asimismo de la indización y resumen si se trata de anuncios periódicos. Es la expresión de la realidad que se muestra en forma audiovisual, ya sea en imágenes o sonidos. Asimismo, se puede argumentar si el documental es recomendable o no es recomendable. Considerado un medio muy importante en la comunicación, que ha trascendido mucho en las personas. El documental autobiográfico es uno de los más usados y de los que más les gusta a la gente. Un hecho que da a conocer el sector documentalista, audiovisual y fotográfico es en la televisión de la vida cotidiana o en el periodismo actual, que se presentan de las distintas prácticas culturales y artísticas,
que se tienen en estos tiempos, para comunicar un mensaje e información importante que se demostraban a través de una televisión que, aunque no se veía bien por la capacidad del aparato, la manera de documentarlo hacía que sobresaliera esa historia o noticia que se quería dar a la sociedad. Ciertamente el cine, la fotografía o la prensa no solamente serán vistos como instrumentos de conocimiento de la realidad, sino también como instrumentos sancionadores de lo real, ya que podemos notar que muchos de estos medios usaban el documental como un medio para engañar a la gente a través de noticias irrelevantes que tapaban realmente lo importante. Las famosas bombas de humo para así despistar a los televidentes y que se pierda la persona la oportunidad de saber la verdad. Muchas gracias. Obra Tungsteno. El género literario del tungsteno es narrativo. La novela antiimperialista refleja el pensamiento político del autor. Es una novela de denuncia y protesta social. La novela nos sitúa en la primera mitad del siglo XX, en donde la potencia Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial y necesita obtener mayor tungsteno para mejorar su economía y situarse de una manera más estable. La ambición de querer obtener mayor cantidad de minerales genera consigo maltratos, discriminación y explotación en los hombres de estatus bajos en los países pobres. Capítulo 1. Todo comienza cuando la empresa norteamericana llega al pueblo de Colca en Cusco para la extracción del mineral, trayendo consigo el maltrato, las injusticias y los altercados sociales. Una gran cantidad de indios comenzó a laborar de manera inmediata en la mina en poco tiempo. El señor Tyke y el señor Waits, gerente y subgerente de la Mining Society, el cajero de la empresa Machuca, Baltoromero Rubio y el comerciante José Marino, habían tomado la contrata de peones. Los indios de la región, Baltasar y Leonidas Benítez, fueron estafados. Las horas, caracterizados por su bondad y ayuda desinteresada, sirven de guía sin saber que solo buscaban despojarlos de todas sus pertenencias. Recibían un trato inadecuado lleno de insultos, desprecios, discriminación por su apariencia física y calificándolos de raza débil e humilde. Esta primera parte termina cuando los norteamericanos y los grandes empresarios y aliados, luego de beber grandes cantidades de alcohol, cometen una más de todas las injusticias, la violación y asesinato de quien era llamada la Rosada. En el capítulo 2, el pueblo sabe quiénes son los autores de estos crímenes, pero la voz de protesta es silenciada. Todas las injusticias se reflejan con mayor intensidad en el trato que se les daba a los trabajadores, así como la insensibilidad de los vecinos de Colca. Sin embargo, el valiente Servando Huanca se convierte en el herrero desafiante de la autoridad contra la injusticia que sufren los indios analfabetos. En el último capítulo se centra en las discusiones entre Servando y Leonidas Benítez, flamante ayudante de Rubio, dando origen a una revolución mundial, en la que todos los explotadores debían ser vencidos y los indios de todas partes del mundo serían liberados. Benítez logra tomar conciencia y ponerse del lado de la justicia, es decir, de los obreros. Conclusiones. El tungsteno refleja la injusticia y explotación a los horas y el maltrato y violación a los derechos de las mujeres indígenas. César Vallejo, a través de su narración, logra ubicarnos en el contexto de la perspectiva exterior por el indio explotado.